Bienvenidos todos. Este video, como les había mencionado, es un video opcional, en el sentido de que no es necesario que lo vean para estudiar las temáticas dadas en la parcelación. Aquellos que no les interese, pues pueden simplemente ignorar este video y continuar con las temáticas del curso sin ningún problema, y eso no va a tener ninguna incidencia en su estudio ni en sus notas. Este video lo estoy haciendo pues porque quiero mostrarles una aplicación interesante del tema de circuitos resonantes. Y pues aquellos que encuentren interesante este tema, sobre todo pienso aquellos que estudian ingeniería electrónica, ya que en las materias, según tengo entendido, de electrónica estudiarán un poquito más esta aplicación. Tal vez encuentren interesante lo que voy a explicar en este video. Igual para los de eléctrica también puede ser igual de interesante, pues yo estudié ingeniería eléctrica y esto me parece interesante, curioso. Así que aquellos que les interese ir un poquito más allá de lo que se ofrece en el curso, porque les interesa de verdad aprender, pues aquí tienen un video que pueden ver. Entonces, vamos a empezar. Lo que voy a hablar, o de lo que voy a hablar en este video, es una aplicación de circuitos resonantes, que son los circuitos osciladores. Para hablar de circuitos osciladores, recordemos el video pasado de resonancia. Hablábamos de un circuito RLC serie y yo les mencionaba que la función de transferencia de ese RLC serie pues tenía un pico en la magnitud que ocurría a la frecuencia de resonancia, que se daba cuando la parte imaginaria de la impedancia equivalente se hacía cero. Además les decía que en el caso especial en que la resistencia fuera idealmente cero, ese pico de resonancia iba a tender a infinito. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar ese caso. Un circuito RLC con resistencia cero, es decir, un circuito puramente L y C. L y C. La variable de salida en el ejemplo era la corriente IO y nuestra variable de entrada era la tensión BI. Hablábamos que a la frecuencia de resonancia la magnitud de la corriente iba a tender a infinito. Esto pues les comentaba que puede ser peligroso en muchos casos, ya que implica tensiones o corrientes que pues son de magnitudes muy grandes, pero hay ciertas situaciones en las que puede ser bastante útil. Consideremos, por ejemplo, un reloj moderno de cuarzo. El reloj funciona con batería, o sea que funciona con un circuito eléctrico. Consideren esta pregunta: ¿cómo hace ese circuito eléctrico para medir el tiempo con precisión? Para medir el tiempo con precisión se aprovecha la propiedad de que, por ejemplo, en los circuitos resonantes como el LC, la frecuencia de resonancia viene dada por los parámetros del circuito. Es decir, en este caso específico, pues, la frecuencia angular de resonancia omega R, no lo voy a demostrar, pero eso lo encuentran en cualquier libro,
es 1 sobre la raíz de LC. O sea que si yo escojo valores apropiados de L y C, tal que esta frecuencia me dé 1, o por ejemplo 2pi, más bien porque es frecuencia angular, 2pi, pues ¿qué voy a tener? Voy a tener que la salida de corriente en el caso resonante va a ser una senoidal a una frecuencia angular de 2pi, o sea, una frecuencia hertz de 1 hertz. De manera que si yo logro generar esa onda senoidal, yo puedo simplemente contar cuántos ciclos han pasado y eso me va a decir cuántos segundos han pasado desde que empezó a operar el circuito. Y de esa forma el circuito puede contar el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, recordemos cuando hablaba del caso de circuitos resonantes, este pico de resonancia es básicamente como un proceso de selección. Es como si el circuito resonante dijera, voy a escoger la frecuencia resonante y me olvido del resto. Dejo pasar la frecuencia resonante, la amplifico, entre otras cosas, puede amplificarla, y elimino el resto. ¿Ok? Pero para que la salida pueda presentar un comportamiento a la frecuencia de resonancia, debe haber una componente a la frecuencia de resonancia en la entrada que seleccionar. Si no hay ninguna componente a la frecuencia de resonancia, pues ¿qué puede seleccionar el circuito? Pues nada. Entonces a esa frecuencia no sale nada. Entonces el problema del circuito oscilador es un poco más complejo que simplemente resonancia. La resonancia me permite seleccionar una frecuencia o una banda de frecuencia bien angosta, pero en la entrada yo debo tener esas componentes de frecuencia, si no, no va a haber nada que seleccionar. El problema del circuito oscilador es generar esa componente de frecuencia a partir de la nada. Es decir, si no hay componentes, si yo no tengo componentes de frecuencia o en la frecuencia que me interesa en la entrada, ¿cómo puedo yo generar una componente de frecuencia enteramente distinta? Eso es lo que les voy a explicar ahora. Para ello, se aprovecha la propiedad de los circuitos osciladores puros, como el LC, de que en la frecuencia de resonancia poseen la función de transferencia posee una magnitud infinita. Recordemos que la función de transferencia H, digamos que está evaluada en la frecuencia de resonancia, pues va a ser la corriente de salida IO por la tensión de entrada BI. Y esto pues va a ser infinito. Si yo quiero hallar el valor de IO a esta frecuencia, pues paso BI a multiplicar. O sea que IO va a ser igual a H a la frecuencia de resonancia por BI. Y este producto pues en general dará infinito, lo cual no sirve de mucho. Pero hay un caso especial. ¿Qué pasa si la tensión en la entrada es 0? Es decir, ¿qué pasa si aquí pongo un corto? Entonces ya eso no da infinito, da infinito por 0. Y bueno, ustedes ya dieron un curso de cálculo 1 en donde estudiaron límites y ya deberían saber que el producto 0 por infinito es lo que se conoce como una forma indeterminada. Un límite de la forma 0 por infinito o infinito por 0 puede dar cualquier cosa. Puede dar 0, puede dar infinito o puede dar un número. Esta es la propiedad que vamos a aprovechar. La propiedad de que si el circuito tiene una resonancia sin pérdidas, de manera que a esa frecuencia la magnitud de la función de transferencia es infinita, entonces en teoría es posible que si no hay ninguna excitación,
ese circuito genere por sí solo una salida de magnitud finita. Claro, porque 0 por infinito puede tender a un valor finito. O un valor finito entre 0 pues tiende a infinito. De forma que si yo no excito a ese resonador sin pérdidas, puede que en teoría él por sí solo genere la componente de frecuencia que yo deseo. Y a una magnitud finita, o sea que es segura. Incluso podríamos controlar esa magnitud. ¿Ok? Pero primero pensemos si esto tiene sentido físico. Dijimos que ese límite puede dar tres cosas: 0, infinito o un número finito. El hecho de que ese fasor de corriente no sea 0 implica que hay una oscilación senoidal en este circuito. Que en este circuito hay una corriente senoidal que implica, pues la existencia de una corriente no nula implica un flujo de potencia no nulo. Es decir, hay energía, potencia, energía que está fluyendo entre los dos únicos elementos presentes, el inductor y el capacitor. Y pues la energía en el inductor, pues en este caso, depende del cuadrado de la corriente, de la magnitud de la corriente. O sea que si la corriente no es nula, hay energía presente en el inductor que está oscilando de ida y vuelta con el capacitor. De igual forma, si no hay energía acumulada en el inductor y el capacitor, pues no habrá oscilación de energía y no habrá corriente, no habrá tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de este límite 0 por infinito depende de las condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía. Si en el estado inicial los almacenadores de energía, inductores y capacitores, no poseen energía almacenada, pues no hay energía que oscile. Y pues este límite daría 0 porque no habría corriente. Apenas lógico. Pero si en la condición inicial resulta que estos elementos poseen algo de energía almacenada, pues esa energía empezará a oscilar a la frecuencia de resonancia. Y como no hay resistencia, no hay elementos que produzcan pérdidas, esa energía no se va a perder, se va a mantener constante, de manera que la oscilación se va a mantener con la misma amplitud en el tiempo, va a estar estable. En ese caso, el límite va a dar un número finito. Ahora, si tuviéramos una resistencia, pues por cada ciclo de oscilación que se mueve esa bola de energía, al pasar por la resistencia perdería un poquito de energía. De manera que en cada ciclo la amplitud de la senoidal iría disminuyendo. Y en el infinito esa magnitud tendería a 0. De forma que para cualquier frecuencia, incluso la de resonancia, si hay resistencia, pues las pérdidas del circuito harán que el circuito no pueda mantener oscilaciones indefinidas por sí solo. Esto es apenas lógico, porque recordemos que el RLC serie con una R positiva, pues su pico de resonancia no era infinito. Y pues si no es infinito, es un número finito, por muy grande que sea, pero finito, al multiplicarlo por 0, pues me va a dar 0. O sea que en estado estable no van a haber oscilaciones. Entonces, este pequeño análisis nos permite intuir cuál es el principal obstáculo para tener un circuito resonante que pueda mantener esas oscilaciones. El principal problema es que la existencia de esas oscilaciones implica la existencia de una energía eléctrica o una potencia eléctrica que está fluyendo, oscilando. Y pues como en la vida real todos los circuitos tienen pérdidas, esa oscilación va a ir perdiendo su energía hasta extinguirse completamente. Por esta razón, un circuito oscilador LC por sí solo no es viable, porque por muy bueno que sea el circuito LC, por muy bien que lo construyamos, siempre va a haber una resistencia por pequeña que sea. Y esa resistencia va a hacer que las oscilaciones decaigan en el tiempo. Puede que la amplitud decaiga lentamente, pero igual
después de mucho tiempo se van a extinguir. Entonces, ¿cómo solventamos ese problema? Pues si el problema es que se está perdiendo energía, lo que necesitamos es algún dispositivo que reponga la energía perdida. Es decir, en general, yo tengo mi circuito resonador con pérdidas, claro está. Este circuito produce una salida que ya sabemos que se va atenuando en el tiempo. Lo que vamos a hacer es colocarle un subcircuito que inyecte energía de vuelta. Esto lo vamos a hacer por medio de una amplificación. Este circuito en rojo va a amplificar la salida por un factor que va a ser escogido de forma apropiada. Y además de amplificar, vamos a tener un circuito de realimentación o feedback en inglés. ¿Cuál es el objetivo de la realimentación? Pues esta energía que está aportando el amplificador hay que regresarla al circuito resonante para que la amplitud no decaiga. Y a la salida de todo esto, pues vamos a tener idealmente nuestra oscilación de amplitud sostenida, porque el amplificador está constantemente proveyendo la energía que se pierde en el resonador. Ahora, la ganancia del amplificador y el circuito de realimentación deben diseñarse de forma apropiada para que la energía que se pierda en el resonador sea igual a la energía que aporte el amplificador. Porque es que si el amplificador aporta más energía, entonces las oscilaciones van a crecer indefinidamente, lo que se conoce como inestabilidad. Si el amplificador no aporta suficiente energía, pues las oscilaciones van a seguir decayendo en magnitud. De pronto no tan rápido, pero igual van a decaer. Aquí vamos a necesitar entonces escoger unos parámetros apropiados para que el amplificador me dé exactamente la misma energía que pierde el resonador. ¿Ok? Ahora, en teoría esto está muy chévere, muy bonito, pero ¿cómo implementamos esto? Necesitamos coger una señal de tensión o de corriente y amplificarla, multiplicarla por un número básicamente. Aquí vamos a utilizar un dispositivo que de seguro ya deben haber visto en electrónica, que se conoce como el amplificador operacional u op-amp. El amplificador operacional, si no lo han visto, pues lo recuerdo. Como su nombre le indica, él cumple con la función de amplificar. Él mide la diferencia de potencial entre sus dos terminales de entrada, la entrada inversora y la entrada no inversora. Vamos a llamar a esta diferencia de potencial BD. Y en la salida BO, él produce una versión amplificada de BD. El modelo circuital del op-amp ideal vendría siendo de esta forma. En la entrada un circuito abierto, de forma que él es capaz de medir perfectamente BD sin consumir energía, sin afectar la operación del circuito en general. Y en la salida el amplificador provee una tensión que va a ser la misma BD multiplicada por una ganancia A que es muy grande. A tiende a infinito, básicamente. El principio de operación del op-amp es similar aquí a lo del oscilador, en el sentido de que
Aunque la ganancia tiende a infinito, eso no quiere decir que la tensión de salida sea infinita. Claramente eso no puede pasar en el mundo real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la ganancia del amplificador es muy grande, el amplificador fuerza al resto del circuito a que la tensión BD sea cero, para que A por BD sea infinito por cero y él pueda botar o proveer en la salida una tensión finita. ¿Ok? Entonces, la segunda condición del op-amp ideal es que BD es igual a cero. Esta condición se conoce como corto virtual. Pero no voy a entrar más en tantos detalles del op-amp. El op-amp es solo un instrumento para lo que queremos hacer. Entonces, como el op-amp va a actuar como amplificador, vamos a colocarlo en la configuración no inversora que se le conoce. En la configuración no inversora, pues vamos a tener básicamente por el terminal inversor, vamos a tener un divisor de tensión. Dado por resistencias R1 y R2. A la salida tenemos la tensión de salida BO, que como voy a estudiar la respuesta en frecuencia, la voy a escribir como fasor. Ahora por el terminal inversor, pues simplemente vamos a tener una medición de tensión. Esta es la tierra, que es la misma tierra del op-amp. Ojo que estas referencias son importantes porque miren que la amplificación del op-amp es respecto a la tierra del op-amp. La tierra del op-amp puede ser diferente a la tierra del resto del circuito, pero en este caso ya estamos marcando que son iguales. Por el terminal no inversor, básicamente vamos a medir tensión. Además esta tensión B más. Ahora como B más debe ser igual a esta tensión de acá, y el divisor de tensión se completa arriba por BO, entonces BO debe ser proporcional a B más por el inverso de la fracción del divisor de tensión. De manera que por esta configuración el op-amp produce una amplificación. Igual no voy a explicar estos detalles, no es el propósito. Todo lo que necesitan saber es que esta es la configuración de inversora en la que se tiene que BO va a ser igual a B más por R1 más R2 sobre R2, el inverso de la fracción del divisor de tensión. Entonces, en esta rama de acá, ¿qué vamos a conectar? Vamos a conectar una resistencia que va a llevar la corriente del resonador. De esa forma, I por R a hacer que la tensión B más sea proporcional a la corriente del resonador. Y así vamos a estar midiendo la corriente del resonador. Y el resonador entonces debe ir acá. Para llevarle esa corriente. El resonador lo voy a escribir en general como una impedancia Z, ya que esta configuración me va a servir, si se dan cuenta, es general para cualquier resonador, sea
RLC serie, RLC paralelo o una configuración no general, o más bien general, que no es ni serie ni paralelo. Esta resistencia la voy a llamar R3. Ahora, como les dije, en el caso del LC, la capacidad de producir una oscilación senoidal a partir de la nada está relacionada con la energía inicial almacenada en la impedancia. Para que haya energía almacenada, nosotros debemos inicialmente excitar el circuito con una fuente. Voy a borrar aquí. Entonces, acá voy a colocar una fuente que, digamos, en el tiempo t igual 0 se desconecta. Una fuente de tensión. ¿Ok? Entonces, para tiempos negativos, ¿qué ocurre? La fuente de tensión energiza el circuito. ¿Ok? Y pues el circuito alcanza su estado estable. En la impedancia se va a acumular energía. Y en el tiempo 0 se quita la fuente. Y entonces la energía acumulada en la impedancia va a empezar a oscilar a la frecuencia de resonancia. O al menos esa es la idea. Para ello vamos a verificar que lo que estamos buscando efectivamente se cumple en este circuito. Vamos a calcular la función de transferencia de este circuito. La salida es BO. Pero ahora, ¿quién es la entrada? No se dejen engañar porque estamos alimentando la impedancia cargándola pues con una fuente. En el tiempo t igual 0 esa fuente se quita. ¿Y qué tenemos en la entrada? Pues tenemos un circuito abierto. ¿Un circuito abierto qué es? Un circuito abierto es básicamente una fuente de corriente de valor 0. Es decir, no hay excitación. Esto es importante porque el hecho de que no haya excitación en la entrada se puede reflejar de varias formas. Las más sencillas son cortocircuito o circuito abierto. Si se quita la excitación en la entrada colocando un corto, entonces nuestra variable de entrada lo más conveniente es verla como la tensión. De esa forma podemos decir que la tensión es 0. Si se quita la excitación en la entrada para reemplazarla por un circuito abierto, podemos decir que nuestra entrada está recibiendo una corriente de 0 y es más conveniente tratar la entrada, la variable de entrada, pues como una corriente. Así que aquí voy a tener la corriente de entrada II. ¿Ok? Y vamos a proceder a calcular la función de transferencia. Para ello tengo que calcular BO, en términos de II. Para ello tengo que calcular BO. Para calcular BO voy a hacer método de nodos. Por un lado, tenemos acá un nodo, ¿cierto? Tenemos acá otro nodo y tenemos acá otro nodo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comporta el OPAN? O el OPAN, recordemos que es básicamente una fuente dependiente de tensión. O sea que este nodo, en ese nodo ya tenemos la tensión, sería A veces BD. Recordemos que BD está acá. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, A veces BD es lo mismo que BO. Además tenemos por esta rama aquí, si se dan cuenta, recordemos que los terminales de entrada del OPAMP son un circuito abierto, así que esta rama R1 y R2 la podemos considerar como un divisor de tensión. De esa forma yo puedo hallar enseguida la tensión de este nodo como R1 sobre R1 más R2
perdón, R2 esto está quedando muy apiñado. Vamos a darle nombres 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, en el nodo 1, pues la tensión es simplemente V0. Es una incógnita. Para el nodo 2 podemos expresar en el nodo 2 podemos expresar la tensión en términos de VO, de VO, sí. Y el nodo 3, aunque parezca un nodo aparte por la condición de corto virtual, ya que VD vale 0, ya sabemos que el nodo 3 va a tener la misma tensión que el nodo 2. ¿Ok? Entonces el nodo 1, pues tensión V0 desconocida. En el nodo 2, tenemos que la tensión V2, llamémosla, va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por VO. Y por la condición de corto virtual, esto es igual a V más. En el nodo 3, es donde se pone interesante la cosa, tenemos la corriente de entrada que no la vamos a eliminar porque necesitamos hacer el cociente VO sobre I. Entonces tenemos que dejar la corriente de entrada II ahí, aunque sabemos que es 0. Tenemos una entrada II entrando. Tenemos por la resistencia de R3 una salida de corriente menos 1 sobre R3 por la tensión V más, que ya reemplazamos ahorita, más, menos, por la impedancia sale otra corriente, menos 1 sobre Z, V más, menos VO. Dos, 1, reemplazamos 1 en 2. ¿Y qué nos queda? Ah, bueno, esta es la ecuación 2, pero se me olvidaba que esto está igualado a 0, ¿no? Listo, nos queda II menos 1 sobre R3 por R2 sobre R1 más R2 R1 más R2 VO menos 1 sobre Z R2 R1 más R2 VO menos VO igual a 0. Esto me queda II menos R2 entre R3 sobre R1 más R2 VO menos 1 sobre Z que multiplica a R2 sobre R1 más R2 menos 1, sería R1 más R2 sobre R1 más R2
es R2 menos R1 menos R2 a menos R1 menos R1 sobre R1 más R2 BO igual a 0. Factor común BO, esto me queda menos R1 más R2 R2 entre R3 menos R1 sobre Z. BO igual a 0. Entonces, de aquí podemos despejar BO sobre II, que sería nuestra función de transferencia, H de J omega, que sería igual a R1 más R2 sobre R2 sobre R3 menos R1 sobre Z. ¿Ok? Entonces, analicemos un poquito la función de transferencia. Miren que tenemos en el denominador. Tenemos un cociente, una resta, perdón, de dos cocientes. El primero es R2 sobre R3, ¿cierto? R2 sobre R3, y el segundo es R1 sobre Z. Como lo que nosotros queremos es que a la frecuencia de resonancia esta función de transferencia se haga infinita, para que por sí sola tenga la posibilidad de generar una excitación senoidal a esa frecuencia, pues veamos si eso de verdad se cumple. Tenemos que pensar que no solo debe ser infinita la frecuencia de resonancia, sino que no debe ser infinita las demás frecuencias, porque la única frecuencia que debe generar es la de resonancia. Entonces pensemos un poco en este denominador. R2 sobre R3 es un número real. R1 sobre Z, ¿será que es un número real? Pues eso depende de la frecuencia. Vamos a hacer la aclaración acá, Z de J omega. Si Z llega a tener parte imaginaria, pues toda esta fracción va a tener parte imaginaria también. Y al hacer la resta, pues, como la primera fracción no tiene parte imaginaria y la segunda sí, pues no va a ser 0. A lo mucho podría ser 0 en parte real, pero igual va a tener parte imaginaria. Entonces no va a ser 0 y esta división no va a dar a infinito, no va a tender a infinito. La única forma de que sea posible cancelar esta resta, que estas dos fracciones se cancelen, exige, para que se puedan cancelar, como la primera fracción es puramente real, la segunda también debe ser puramente real. Y esto es lo interesante. Para que la segunda fracción sea puramente real, la impedancia debe ser puramente real. Y eso, por definición, solo ocurre a la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es aquella donde la impedancia del circuito, en este caso el circuito resonador siendo solamente esta parte, recuerden que el resto es amplificación. La frecuencia de resonancia es la frecuencia a la cual ese circuito tiene una impedancia que es puramente real. Ahora, que la impedancia sea puramente real no me garantiza que la fracción se vaya a cancelar. De forma que yo tengo que escoger los valores apropiados de R1, R2 y R3 para que a la frecuencia de resonancia esa fracción se cancele. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Considerando que Z es un circuito RLC. Vamos a ver aquí. Tengo un diagrama en Simulink de ese circuito de oscilador. En este caso, mi oscilador, mi resonador es un RLC serie.
la componente resistiva es 1, o sea que en resonancia la resistencia del resonador es 1. Resistencias R1, R2 y R3 son 1, de forma que en la frecuencia de resonancia, pues las fracciones van a ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 y se van a cancelar. Acá tengo un switch, voy a energizar inicialmente con una fuente y después la quito. Lo que debería obtener es que después de quitar la fuente, el circuito debería empezar a oscilar a la frecuencia de resonancia del resonador, y las oscilaciones deben ser constantes en magnitud. ¿Ok? Entonces vamos a correr la simulación. Damos clic aquí al scope y como pueden ver, inicialmente yo conecto la fuente, el circuito se carga rápidamente, alcanza el estado estable, de manera que el inductor y el capacitor acumulan energía, y cuando quito la fuente, pues el circuito empieza a oscilar de forma natural, oscilaciones senoidales perfectas con amplitud sostenida, que no crece ni decrece. ¿Ok? Ahora, de seguro algunos de ustedes se estarán preguntando, pero profe, en la vida real es muy difícil asegurar que todos esos parámetros tengan los mismos valores. ¿Qué pasa si se desfasan un poquito? Pues para eso tenemos la simulación. Vamos a probar. Supongamos que aquí el divisor que controla la ganancia. Digamos que R2 se me desfasa un poquito y la ganancia se me cae un poquito. Ya este no vale 1, sino 0.99. Veamos a ver qué pasa. Bueno, esa variación tan pequeña todavía no produce un cambio significativo apreciable, pero apenas estamos simulando 2 ciclos. Vamos a simular más, 100 segundos. Bueno, en 100 segundos ya podemos ver un cambio. Vemos que poco a poco, lentamente, la amplitud de la onda senoidal va creciendo. O sea, la oscilación no es estable. Comparemos con un valor de 1, 100 oscilaciones, 100 segundos, perdón. Miren, la amplitud de la onda se mantiene. Si el valor de resistencia cae un poquito, pues se pierde la estabilidad. Ahora supongamos que el valor de resistencia no es un poquito más pequeño, sino un poquito más grande. Pues la amplitud de la oscilación empieza a decaer. Ahora, si igual tenemos ese mismo equilibrio que es tan difícil de conseguir, ¿qué ganamos con este circuito? Bueno, primero que todo, con este circuito hemos conseguido producir una condición de resonancia aunque haya pérdidas. Hay pérdidas en el resonador aquí y sin embargo el amplificador operacional amplifica la señal de resonancia de manera que el amplificador está proveyendo al circuito de energía y bajo la configuración apropiada esa inyección de energía es exactamente la misma energía que se pierde en el tiempo y pues la oscilación mantiene su magnitud. Eso por un lado. Por otro lado, pues aunque el circuito sea igual de delicado, ya aquí se pueden hacer muchas más mejoras. Por ejemplo, esta resistencia R3 se podría reemplazar por un circuito adicional que se encargue de monitorear la relación entre R1 y R2. Y este circuito podría comportarse como una resistencia variable que vaya ajustando su resistencia al valor apropiado para que se mantenga la proporción y que en resonancia pues se cancelen las fracciones. Claro, todo eso son técnicas más avanzadas y más complejas que más adelante podrán estudiar en otras materias, pero ya aquí tienen una idea de lo básico que es un circuito, por ejemplo, oscilador para generar una señal, para por ejemplo medir el tiempo. Cabe aclarar que los relojes no utilizan resonadores RLC para medir el tiempo, de hecho utilizan cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo se pueden modelar
como un circuito RLC serie. Sin embargo, los cristales de cuarzo deben conectarse al circuito a través de unas placas metálicas. Y esas placas metálicas hacen que aparezca una capacitancia en paralelo. De manera que el modelo de un cristal de cuarzo es un modelo de tercer orden. Esa segunda resistencia junto con la inductancia del capacitor es la que hace que el cristal de cuarzo tenga dos frecuencias de resonancia. Pero bueno, la razón por la que se usa el cristal de cuarzo es porque su frecuencia de resonancia depende de la forma geométrica del cristal. Y pues con la tecnología moderna es posible cortar el cristal dándole una forma bien precisa con errores de menos de un micrómetro. De manera que la tolerancia en la frecuencia del cristal, en la frecuencia de resonancia, va a ser muy baja. Comparen eso con, por ejemplo, una frecuencia típica de un capacitor de 1%. De hecho, es una frecuencia baja para la tolerancia de un capacitor. Es común encontrar tolerancias de capacitores de 10, 20%. Si no me creen, pueden revisar su abanico, por ejemplo. La frecuencia de resonancia en el RLC serie es 1 sobre raíz de LC. Y digamos que el error en el valor de la capacitancia es de 1%. Entonces, la frecuencia se va a ver multiplicada por un factor de 1 sobre raíz cuadrada de 1.01. 0.995. No mucho, ¿cierto? Pero recuerden que estamos midiendo tiempo y ese error se va acumulando rápidamente. La frecuencia está un poquito más baja, por lo tanto se van perdiendo segundos. En un día hay 86.400 segundos. Si multiplicamos este factor de error por 86.400, tenemos que en un día perdemos, en un día contamos menos segundos de los que son. El error como tal sería 1 menos esto por 86.400. 428 segundos. Dividamos eso entre 60. Tenemos un error de 7 minutos al día. O sea, imagínense un reloj que funcione con un circuito RLC. Al día siguiente ya tienes que ajustarlo otra vez porque se te atrasó 7 minutos, por ejemplo. O si eres más quisquilloso, te toca al mediodía y en la noche, 2 o 3 veces al día, cada vez que se te atrasa 2 o 3 minutos. Mientras que con un cristal de cuarzo fácilmente se puede obtener márgenes de error de menos de un segundo al día. Pero bueno, eso ya es, me estoy saliendo incluso más de lo que quería hablar. Ya con esto termino lo que quería mostrarles en este video. Solo quería explicarles una de las posibles aplicaciones de los circuitos resonadores. Espero que les haya gustado. Como les dije, el tema de este video es opcional porque miren que tratamos con temas que realmente no se piden en el curso, como amplificadores operacionales. Pero personalmente me pareció interesante y quería compartírselos. Además, que aquellos que me hayan seguido hasta ahora van a tener su recompensa. Primero que todo, tengo 2 bonos para ofrecerles a aquellos que vieron este video. El primero es un bono de 0.5 en el corte final, no en el parcial, en el corte, más 0.5 directo. Ese bono solo se lo va a ganar una persona, y esa persona va a ser la primera persona que me explique, o digamos, me envíe una demostración de cómo calcular la amplitud de la oscilación de este circuito en resonancia. Para refrescarles un poco la memoria, vamos a ponerlo con los parámetros correctos y vamos a ponerle un poquito menos de tiempo. Miren que la amplitud de la senoidal pues no es cualquier número, es un número bien arbitrario,
Ese número depende de los valores de RLC y las resistencias. Entonces, la primera persona que calcule la relación entre la amplitud de esa oscilación senoidal y todos estos parámetros, se va a llevar ese bono de 0.5. Les doy una pista de una vez. Para calcular esa amplitud, les recomiendo que utilicen el método de la transformada de Laplace. El método está explicado en el libro, no es parte del curso, pero de nuevo, esto es un bono, no es obligatorio. El segundo bono va a ser un bono de 0.5. Es un bono aparte al bono del corte. La persona que se gana el primer bono también se puede ganar el segundo. Este bono de 0.5, este segundo bono es un bono de 0.5 en el examen final, no en el corte, en el examen final. ¿Y cómo se ganan ese segundo bono? Pues tienen que mandarme una palabra clave al correo. Aquí están las instrucciones. Deben escribirme un correo a djturizo@uninorte.edu.co, que es mi correo. Utilicen su correo institucional para saber quién mandó el mensaje y a quién le corresponde el bono. El asunto debe decir exactamente Lampedusa, sin las comillas y la primera letra, la L, en mayúsculas. Si no cumple el correo con estas especificaciones exactamente, no lo tengo en cuenta para el bono. Saben que soy bien estricto con las instrucciones. El contenido del mensaje es libre, lo importante es el asunto. Lampedusa, la L en mayúscula, el resto en minúscula. La fecha límite para enviar el correo, viernes 29 de mayo a las 11:59, o sea, antes de medianoche. Ahora, no crean que este bono es simplemente así como así. Si bien uno de ustedes podría ver este video y pues decirle al resto de sus compañeros lo que tienen que hacer para ganarse el bono, quise evitar este comportamiento de parte de ustedes. La idea es que se ganen el bono los que vieron el video, no sus amigos que no vieron nada. Por esa razón, no todos los que manden el correo se van a ganar el bono. El bono se va a rifar entre los primeros que envíen la palabra clave. Voy a agrupar a las personas que envíen la palabra clave en orden. La primera persona en enviarla va a ir aquí de primera, la segunda aquí, la tercera acá, la cuarta aquí y así sucesivamente, hasta la persona número 21, en orden cronológico. Y en cada grupo voy a rifar un bono. Es decir, la primera persona en enviarme la palabra clave tiene asegurada el bono. La segunda persona no lo tiene asegurada porque se lo tiene que pelear con la tercera persona. Entonces la segunda persona ya tiene que pensar, si le digo a algún compañero sobre este bono, reduzco mis posibilidades de yo ganármelo. Claro, es posible que hasta la fecha límite 21 personas no manden la palabra clave, sino menos. Si por ejemplo nada más 15 personas mandan la palabra clave, el sexto bono no tendrían quien rifárselos. Entonces el sexto bono pasaría al grupo 2. Es decir, los bonos que queden sobrando porque no haya participantes se van mandando a los primeros grupos. Si en el grupo 5 no hay nadie, entonces el sexto bono se manda al grupo 2 y el quinto se manda al grupo 3 y así. Es decir, los primeros que manden la palabra clave tienen mayores probabilidades de ganar el bono. Y mientras más personas manden la palabra clave, menor va a ser la probabilidad. Entre más personas manden la palabra clave, más personas para rifar y cada uno ve sus posibilidades reducidas individualmente. Entonces, si usted está viendo este video, ya es su decisión si decide ayudar a un compañero y reducir sus propias posibilidades de ganarse el bono. Ya eso lo dejo a criterio de ustedes. Eso suponiendo que alguien decida ver este video, tal vez nadie lo vea para la fecha límite, lo cual sería bastante decepcionante y triste. Pero vamos a ver qué pasa. Cuando pase la fecha límite me encargaré de hacer la rifa de la manera más justa posible. Entonces, sin decirles más, espero que les haya gustado el video. Fue un tema que me pareció bastante interesante y pensé que a algunos de ustedes les interesaría la explicación que les compartí. Más adelante les estaré montando los videos de los dos temas que faltan. Son temas cortos, afortunadamente, entonces espero poder salir de todos esos temas esta semana. Si no es más, muchachos, nos vemos.